Gloria a Dios, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan en este día de hoy, que hemos de recibir la palabra de Dios tal y como está escrita, porque solo de esta manera alimentamos nuestro hombre interior, nuestra alma, nuestro corazón, solo a través de esas palabras y esas promesas que Jesús bendito nos dio, nos dejó, nos heredó porque está escrito, nos dio esta herencia de tener es la libertad de poder escudriñar, de estudiar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra del Señor. Y en este día de hoy quiero compartir uno de los temas que muy poco nos enseña, aún siendo siervos, discípulos, creyentes de Jesucristo. Creo que es importante saber de que nuestra vida cristiana, que nuestra vida con Dios, van a haber pruebas, van a haber circunstancias en las cuales nosotros hemos de preguntarnos qué tan cierto es y tan necesaria la prueba a nuestras vidas. ¿Será que mi vida ahora como hijo de Dios he de pasar, he de experimentar situaciones difíciles en este mundo? A la luz de la Escritura en esta tarde vamos a estar viendo que es parte de esa promesa, esa herencia, ese caminar en esta vida, en este corto tiempo de vida que Dios nos da en este mundo. Y la Escritura nos enseña de que van a venir pruebas, hermanos, de que van a venir pruebas, de que van a haber circunstancias que no van a ser gratas a nuestra carne. Mas, sin embargo, la promesa es, como Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros ahora: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Su palabra, que con sumo gozo tenemos que pasar ciertas pruebas en nuestra vida. Creo que es algo complejo contra naturaleza, porque normalmente siempre nos gusta aquello que nos trae mucho agrado a nuestra vida, mucha alegría, mucho gozo. Y la Escritura dice, la prueba gozo es algo complejo, porque la prueba debería de ser lo contrario, no dar a ese manifiesto el carácter de Dios, de Jesús, que es gozo en medio de la prueba. Y normalmente cuando estamos en diversas pruebas o vienen esas situaciones a nuestras vidas difíciles, muchos creyentes dicen confesiones que creo que no lo hacen a la salud, al bienestar de su propia alma, el decir, si ahora que soy cristiano, ahora que soy hijo de Dios, ¿por qué me están pasando tantas cosas difíciles? ¿O por qué estoy teniendo tantos problemas? Y es un poco de enseñanza a la luz de su palabra y un poco de entender que las pruebas únicamente en esta tierra son para formar en nuestras vidas el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios en mi vida, no importa cuál sea la circunstancia. En una ocasión escuché un testimonio siendo misionero de un varón que él hacía misiones en Argentina, era un hermano aeropuerto. Y cuando esta anciana recibía a aquel misionero, generalmente siempre aquella ancianita le decía al hermano, cuando él le saludaba, y porque fue la primicia de este misionero en Argentina: ¿cómo estás, abuela? ¿Cómo estás, hermana? Y esa anciana siempre le decía: en victoria, hijo, en victoria, hijo. Y todo el tiempo soy un hombre que normalmente siempre estoy en ayuno buscando el rostro de Dios. Hermana, yo quiero saber por qué usted siempre me dice que está en victoria. Y las palabras de aquella anciana muy sabia fue decirle: ay, hijo, tú no has conocido a Dios como el Señor se ha manifestado a mi vida. Estoy enferma, hijo, estoy en victoria, le decía la anciana. No tengo dinero, hijo, yo estoy en victoria. Me encuentro grave en una cama, yo siempre estoy en victoria. Hablan mal de mí, yo siempre estoy en victoria. Y así pudo entender este hermano que en nuestra vida
aunque hayan circunstancias difíciles en ella, siempre hemos de estar en victoria. Mientras clamaba y oraba al Señor, daba este presente en base a las Escrituras, porque el apóstol Santiago escribe en el capítulo 1, para ir entrando en el tema de esta tarde, que debemos de tomar con sumo gozo las pruebas, las tribulaciones, y no porque nosotros hayamos fallado al Señor. No, hermano, no es de ninguna manera eso. O hermana, no se trata de eso, se trata de simple y sencillamente, si con la vara verde acontecieron tantas cosas, ¿qué no va a acontecer con la vara seca? Dijo Jesús. Miramos hombres del ayer como Daniel, hombres que en justicia a ellos no importaba ir al foso de los leones, sabían de que allí el Señor les iba a guardar. Hombres que no pecaban delante del Señor y padecían como lo aconteció con el hermano Jeremías, que aún dice la Escritura que su heredad, dice, se volvió enemiga de él mismo. Circunstancias que no estaban en los pensamientos de José cuando llegó a reinar y a gobernar la tierra de Egipto. Él en su... Sin embargo, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1 en adelante. Vamos a leer muy detenidamente, porque es importante, hermano, hermana que me escucha, amigo que me escucha, es importante entender que no importa cuál sea la circunstancia, la travesía que tengamos que pasar, Dios está de nuestro lado. Y dice las Sagradas Escrituras, Santiago capítulo 1, Santiago dice la Escritura, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludo. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado, dice Santiago, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice la Escritura, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, dice la palabra del Señor, no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hemos leído este pasaje de las Escrituras porque es importante ver que en este momento que el apóstol Santiago está escribiendo esta epístola, lo está hablando y lo está diciendo a ciertos hermanos, incluso para nuestro presente, en un momento en el cual los cristianos de ese tiempo sufrían gran persecución. Unos eran muertos, otros encarcelados, muchos fueron echados a los circos romanos, muchos por causa de la fe murieron y perecieron cuando él escribe esta carta, esta epístola.
Y es importante ver que en el versículo 2 dice, hermanos míos. Ahí hay que detenerlo porque es necesario, hermanos, iglesia que me escuchan. Cuando Santiago escribe, hermanos míos, es porque él sabe que la prueba ha de venir a los hijos de Dios, que la prueba y los momentos difíciles ha de venir a nuestras vidas como hijos de Dios, donde vamos a ser probados, como cierto pasaje en la Escritura dice, como el fuego, como el oro que es llevado al fuego. Y habla de hermanos porque él sí sabe cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas, pero se refiere en el versículo 2 de Santiago 1, hermanos míos. Él sabe la competencia, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que la prueba que ha de venir a nuestras vidas, a cada uno se le va a ser llevado y conducido en base al propósito que Dios tiene para con nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todo lo contrario a lo que nuestra naturaleza, a lo que nuestra carne está deseando de parte de nuestro Dios. Y es que está escrito que todos los padecimientos que vivieron los hombres de la Yen también tendrían que acontecer en nuestras vidas, si en verdad somos hermanos de nuestro hermano mayor que es Jesucristo, de nuestro Padre Celestial que nos dio testimonio en la vida de Jesús, un hombre sin pecado, fue probado, hermanos, tuvo muchas circunstancias difíciles hasta llegar al madero por la obediencia del pecado nuestro. Y dice que lo tengamos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué significará esto? Entender de que Dios está formando en nuestras vidas el carácter del Señor. Dios quiere que a través de nuestra prueba, de las circunstancias que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a experimentar o a tener en determinado tiempo de nuestras vidas, vendrían con un solo propósito, con una sola razón. ¿Por qué vienen las pruebas a nuestras vidas? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me hace vivir circunstancias difíciles en este mundo? A la luz de su palabra, hermanos, lo importante que nosotros podemos dar testimonio de ello es que a través de la prueba nosotros conocemos el Dios nuestro. A través de las pruebas nosotros nos damos cuenta de cuál es el carácter de Dios y el que Él tiene para con nosotros, y de esa manera nosotros ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. A través de la prueba no solo conocemos nuestro Dios, sino que también Él, dice la Escritura desde el libro de Deuteronomio, nos hace pasar por pruebas para ver qué hay dentro de nuestro corazón. Eso lo dice la palabra del Señor. Si usted va a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice que Él llevó al pueblo de Israel a Egipto y lo hizo pasar por diversidades, pruebas solamente para pasar y ver qué era lo que había dentro de su corazón. Afligidos, hermanos, porque muchas veces eso es lo que trae la prueba a nuestras vidas, trae aflicción, trae tristeza, trae dolor, trae llanto. Es muy raro que nosotros vengamos y en el momento de la prueba empecemos lo que normalmente deberíamos de hacer a la luz de su palabra, cantarle, alabarle, exaltarle, tener gozo, porque esa prueba me va conduciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, me va haciendo madurar y me va haciendo entender y conocer a Dios. Forma en nuestras vidas un carácter. Y luego dice, una de las razones que también veo en gran importancia por la cual Dios permite la prueba es, me seréis testigos. Eso lo dijo a la iglesia, eso lo dice de sus hijos. Ser testigos de Dios, hermanos, hermanas, que cuando vienen las circunstancias, Dios nos da la sabiduría, porque eso es lo que escribe Santiago. El falto de sabiduría en la prueba, uno le pide sabiduría entendiendo que va a pasar esa prueba, va a pasar esa circunstancia y luego ha de venir la calma. Pero en la sabiduría que Dios nos da, hermanos, muchas personas se preguntan, ¿y por qué si él es cristiano pasa circunstancias difíciles? Diagnósticos que no están de acuerdo a la voluntad nuestra. Cuando un médico nos dice es positiva una determinada enfermedad, declaran de repente muerte. O de repente viene la misma muerte a nuestras vidas. Siendo cristiano, ¿por qué murió el hermano o la hermana? Hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios sabe qué es lo necesario para nuestras vidas y nos conduce, porque Él a futuro lo que nosotros no podemos ver en el presente se ha de ser manifiesto. Por eso la palabra del Señor nos enseña, me seréis testigos
Y qué maravilloso es ver y entender a la luz de su palabra que las pruebas que vienen a nuestras vidas es únicamente para hacerle ver al mundo. El hermano, la hermana, ella pudo con diferentes circunstancias difíciles. Ella sobrepasó mientras se nos daba un diagnóstico negativo, mientras se nos burlaba porque escrito está que por causa del Hijo del Hombre seríamos aborrecidos, mas sin embargo si no nos apartamos del camino, eso traerá gozo y alegría a nuestra alma y gran agrado a nuestro Padre Celestial. Ver de que en medio de la prueba nosotros no negamos su nombre. Eso es lo que hemos de comprender, debemos de comprender, hermanos, que la prueba únicamente no es como muchas veces nosotros culpamos a Satanás, que el Señor lo reprenda. No es como nosotros culpamos al hombre, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que el hombre ve en sus ojos. ¿Será que está en pecada la hermana cuando vienen circunstancias difíciles? No es así, hermanos. Perdónenme, pero la Biblia no enseña eso. Porque entonces, ¿qué sería del Hijo del Hombre sin causa, sin circunstancia alguna por la cual él haya dado al pueblo de Israel? Fue llevado al madero, más que decir, soy el Hijo de Dios. Cuando uno logra comprender que Dios se está manifestando en nuestras vidas y está haciéndole ver al mundo que a través de las circunstancias y los problemas, ya sea financieros, ya sea de enfermedad, ya sea de una cárcel, no nos hacen negar a nuestro Dios. Eso trae gloria al universo entero, a todo lo que nosotros hemos escuchado y entendemos a la luz de su palabra. A los ángeles, a los arcángeles, a los querubines ven cuando un hijo de Dios pasa una prueba adelante en victoria, alegre, gozoso, sin importar cuál sea la circunstancia. No negar su nombre, hermanos. Lo que el enemigo quiere es que muchas veces a través de la prueba nosotros murmuremos, a través de la prueba nosotros retrocedamos, a través de la prueba nosotros nos apartemos del camino. Y no es golpear nuestra carne cuando vienen enfermedades, no es golpear nuestras finanzas cuando hay escasez, no es golpear nuestro testimonio, porque escrito está que cuando hablen mal de nosotros es porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. El enemigo lo que está buscando es que nosotros nos apartemos de la fe del Dios viviente. Por eso habla Santiago y dice acerca de nuestra fe, acerca de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual ha venido la prueba a nuestra vida? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos encontramos en este día de hoy en momentos difíciles como la humanidad lo está pasando? Porque muchos hoy hijos de Dios cristianos, Dios, que no importa cuál sea la circunstancia, Él nos ha de dar victoria, Él nos va a sacar adelante, Él nos lleva de su mano, Él no se aparta de nosotros. Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo en medio de la circunstancia. Yo estoy contigo en medio de esta situación difícil. Escuchamos el canto, donde lo que tenemos que entrar es en ese reposo de Jesús. Es en esas promesas que Dios nos ha dado, donde al final el Señor está presente. Y Él, a través del testimonio que nosotros hemos de manifestar al mundo, por medio de las circunstancias, de los problemas que han de sobrevenir a nuestras vidas, hemos de darle gloria al Señor. Hemos de sostenerlos en obediencia al Padre. Que Dios guarde nuestras vidas. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, hermanas. Que el Señor nos dé entendimiento y que lo conozcamos aún más de cerca a través de las situaciones difíciles. Que el Señor alce su rostro en nuestras vidas para poder decir, bendito sea Dios, que he podido pasar esta prueba, esta tribulación con gozo y con alegría. Aunque en el presente no entendamos, pero Él, que conoce nuestro futuro, sabe por qué permite circunstancias en nuestras vidas. Y que en todo podamos darle alabanza. Mi oración al cielo, hermanos, hermanas que me escuchan, mi oración al Eterno es que en nuestras vidas se forme el carácter de Jesucristo. Es que en nuestras vidas se forme el carácter de Dios para ser testigos en este mundo de que al final, como está escrito en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esas han sido una de las promesas que yo he tomado en mi peregrinar cristiano.
El cielo y la tierra, hermanos, van a pasar. Los problemas van a pasar. Mas su palabra es verdad. Mas su palabra es la que me conduce en este mundo de los vivientes. Pues al final, hermanos amados, ni siquiera de estos momentos difíciles tenemos memoria, porque el Señor trae cosas nuevas a nuestras vidas. Que Dios añada bendición al espíritu y al alma de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene de la sabiduría para poder conducirlos en medio de una humanidad que ha perdido la fe y seamos testigos de Él hasta el final. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, y que el Espíritu de Dios nunca nos deje en momentos de prueba y de tribulación. Paz del Señor, amados hermanos. Dios me los bendiga. Buenas tardes.